Hola, bienvenidos a esta segunda parte del Seminario en Sociología de la Educación. Mi nombre es Cecilia y les voy a estar acompañando con este tema 3 de la unidad 2 que trata las teorías de la acción racional. Hoy vamos a centrarnos en la economía de la educación. Como se podrán imaginar, la economía de la educación es la rama de la economía que estudia temas educativos. Algunos de los temas más comunes son la demanda en educación, el financiamiento, la provisión del servicio educativo y la comparación entre diversos programas y políticas educativas. Tal como la teoría de la acción racional en la que van a profundizar a continuación, la economía de la educación, así como la economía en general, presupone como punto de partida que los individuos son racionales y que toman decisiones para maximizar su bienestar. Ese sería el gran punto de encuentro entre lo que es la economía de la educación y la teoría de la acción racional enmarcada en la sociología de la educación, en la que ustedes también van a profundizar. Un trabajo clave en el área es el libro The Economics of Education del italiano Daniele Checchi, publicado en 2006, que trata diversos temas de la economía de la educación. Particularmente, este polimedia intenta ser una guía de acompañamiento de lectura para el capítulo 2 de este libro, que trata sobre la demanda en educación. Yendo un poco a la motivación del asunto, estudiar la demanda por la educación es lo que nos va a permitir profundizar en las razones o las causas por las que las personas eligen estudiar o dejar de estudiar. Como ya saben, por el momento del curso en el que están, así como en la sociología de la educación hay varios enfoques sobre la educación o sobre diversos temas educativos, en la economía de la educación pasa exactamente lo mismo. Algunos que el libro menciona como ejemplos están ahí enlistados. Por ejemplo, la noción de funcionamiento de Amartya Sen se basa en todo su desarrollo sobre el enfoque de las capacidades, y lo que dice básicamente es que a través de la educación los individuos adquieren funcionamientos básicos que lo que hacen es que permiten una mejor organización de la sociedad. En este sentido, cuantos más educadas estén las personas, más complejas van a poder ser las formas de organización social. Esto se puede utilizar para entender por qué la educación no solo es un bien que hace bien al individuo, sino que también tiene una externalidad positiva para la sociedad. Y en esta misma línea, uno podría entender que si dejamos la decisión a cada individuo, podríamos llegar a un resultado que no sea el óptimo, porque tal vez algunos elijan no adquirir esos funcionamientos básicos que permiten la mejor organización de la sociedad, y podría llegar a justificar desde un punto de vista económico por qué la educación debe ser obligatoria. Otro de los enfoques económicos es el de la teoría de la señalización. Mediante esta teoría se supone que los empleadores, al momento de contratar a sus empleados, como no tienen elementos observables para decidir cuál sería el mejor empleado, o sea, el más productivo, lo que usan son señales, ¿sí?, que serían indicadores del talento de estos empleados. Por eso, una teoría que estudie la educación por ese lado podría suponer que los individuos conocen estas señales y lo que hacen es intentar satisfacerlas para poder luego ingresar al mercado de trabajo. Finalmente, la noción de la inversión en capital humano de Gary Becker es en la que vamos a profundizar a continuación, y que seguramente ya todos hayan escuchado hablar sobre el capital humano alguna vez, porque es un término que luego de acuñado por él ha tenido bastante repercusión en la sociedad. La idea es poder profundizar un poco más en qué es lo que significa esta analogía. En algunos de los primeros enfoques, ¿sí?, sobre la economía de la educación, la economía entendía la educación como un commodity cualquiera, es decir, como un bien de consumo. En este sentido, la gente consumía de ese bien, ¿sí?, hasta que la utilidad marginal igualara el costo marginal, ¿sí? Tal vez este enfoque era útil para explicar por qué la gente asistía a la escuela primaria y secundaria, pero complicaba la explicación de las decisiones que tomaba la gente a nivel de la universidad, dado que el asistir a la universidad tiene costos muchísimo mayores y sus beneficios esperados no incrementan tan rápidamente. Por esto es que se desarrolló toda esta nueva visión de que las decisiones educacionales en realidad son como una inversión.
en el que uno renuncia a un ingreso que podría tener en el presente, es decir, la persona que sale del liceo podría ingresar al mercado laboral, pero renuncia a ese ingreso por un par de años, ¿sí? Porque está esperando que en el futuro, cuando concluya la carrera, tenga un mejor ingreso. ¿Se entiende? Hay dos factores que caracterizan en este sentido a la inversión, que es el tema de la intertemporalidad, en el sentido de que yo hoy renuncio a un ingreso por uno mayor en el futuro, y también el tema del riesgo, ¿sí? Porque si bien yo espero un mayor ingreso en el futuro, eso, todos lo sabemos, no está garantizado. Si bien esta analogía, ¿sí?, de la inversión en capital humano puede servir para entender algunos aspectos sobre esta decisión en educación, también hay que saber que la analogía puede ser tramposa, ya que claramente no tiene las mismas connotaciones el capital humano que el capital físico. De hecho, el capital físico es algo que uno puede revender, mientras que el capital humano está atado a la persona que lo adquiere. Por ejemplo, si yo elijo hacer una inversión en un campo, ¿sí?, y luego me arrepiento, el campo lo puedo revender y no habría mayores problemas. Si yo estudio durante 6 años una carrera y luego me arrepiento, digamos que yo no puedo traspasar instantáneamente esos conocimientos a otra persona. Eso es como la característica principal de cómo difieren estos dos tipos de capital. Además, adicionalmente, el hecho de que el capital humano esté incorporado en la persona que lo adquiere es lo que hace que el mercado no pueda funcionar, digamos, libremente, ¿sí? Como para cualquier otro bien. Un ejemplo de esto, ¿sí?, de cómo el mercado puede fallar cuando hablamos de capital humano, lo vamos a ver en una aplicación hacia el final de esta presentación. Bueno, el modelo que propone este capítulo 2, ¿sí?, lo que hace es permitir detectar las variables que influyen, o sea, que determinan las decisiones de inversión en capital humano que toman los individuos. Como todo modelo, se basa en algunos supuestos, ¿sí? Para simplificar, la vida de todos los individuos se va a dividir en dos periodos: su juventud, a la que vamos a llamar T, y su adultez, a la que vamos a llamar T más 1. Cada individuo va a dedicar una porción de su vida a estudiar. A esa fracción de su vida que el individuo le dedica a estudiar la vamos a llamar S, subíndice I y T. ¿Sí? Como es una fracción, este número va a oscilar entre 0 y el 1. ¿Sí? Y esta fracción de la vida que uno le dedica a estudiar lo que hace es aumentar el stock de capital humano H y T de cada individuo en el periodo T. Por último, el capital humano tiene su retorno en el mercado de trabajo por su tasa de productividad marginal, beta T. Como veíamos recién, el ingreso laboral, al que vamos a llamar W por wage en inglés, de un individuo I va a depender de su capital humano y de su tasa marginal de productividad, beta. Entonces, en esta primera ecuación lo que hace simplemente es denotar esa relación. B, que depende de H, es igual a beta por el capital humano. ¿Sí? Recuerden que el subíndice I representa a cada uno de los individuos y el subíndice J el periodo de tiempo en el que lo estamos observando. Que recuerden, para simplificar, habíamos dicho que solo íbamos a observar a los individuos en dos periodos: en el periodo T, su juventud, y el periodo T más 1, su adultez. A su vez, el capital humano del individuo I en su adultez va a ser H de I T más 1, ¿sí?, que va a estar dado por su capital humano original, ¿sí?, multiplicado por 1 menos delta, ¿sí? Este delta se conoce como la tasa de depreciación, ¿sí? En economía, para los que no saben, la depreciación es la pérdida de valor de los elementos en el tiempo. Tal vez un ejemplo claro para esto podría ser el precio de los elementos tecnológicos que se vuelven obsoletos muy rápido. Por ejemplo, todos podemos entender que de repente un iPhone 4 salía $1000, estoy poniendo ejemplos ficticios, pero en el año en el que se lanzó por primera vez, y que eso ha perdido valor rápidamente. Si hoy queremos comprar un iPhone 4, seguramente pagaremos muchísimo menos de un cuarto de ese dinero. Eso es lo que se conoce como depreciación,
Y en esta analogía entre el capital y el capital humano, también se le asigna una cierta depreciación a este capital humano. Y lo importante es entender por qué. ¿Por qué, si en realidad mi educación es algo que yo llevo conmigo, eso está perdiendo valor? Y eso en realidad tiene dos motivos. El primero es el natural, digamos, el biológico, y que es que yo estoy envejeciendo y cuanto más envejezco, ¿sí?, se supone que se deterioran mis capacidades cognitivas. Eso por un lado. Por otro lado, podemos pensar que así como el iPhone se vuelve obsoleto, mi conocimiento de repente también, ya que volvamos también al tema tecnológico, ¿no? Todos podemos entender intuitivamente que no es lo mismo contratar a un programador en sistemas que se recibió ayer que a uno que se recibió en el año 80. Entonces, por esos dos motivos es que decimos que el capital humano también se deprecia y pierde valor en el tiempo. Esa relación es la que intenta darnos ese 1 menos delta por el que multiplicamos al capital humano, ¿sí? A su vez, tenemos finalmente que se le agrega un delta capital humano, ¿sí? Este delta lo quería subrayar, ¿sí?, está dado por diferentes variables que ahí podemos ver. La primera, el A mayúscula, ¿sí?, se refiere justamente al talento de cada individuo. Se podría decir que es como la parte genética tal vez, o uno también podría entender que podría estar relacionado con el entorno donde el niño o la persona creció, etc. El S, como ya sabían, es la fracción del tiempo que esa persona le dedicó a estudiar, ¿sí? Estamos viendo cómo todas estas variables impactan en lo que es el diferencial del capital humano. Luego entra otra variable, E mayúscula, ¿sí?, que lo que hace es denotar los recursos que se dedicó a la educación. Este tipo de recursos puede ser todo lo que entiendan por recurso asociado, o sea, libros, el profesor particular, todos los recursos que se movilizaron adicionales para la educación, ¿sí? Y finalmente, todo esto se eleva a un coeficiente alfa, ¿sí?, que es menor a 1. Bueno, no se asusten por la fórmula, que esto es bien sencillo. Lo que postula el modelo, ¿sí?, es que cada individuo lo que hace es maximizar sus ingresos a lo largo de su vida. Piensen en todos los ingresos que van a tener a lo largo de su vida y cómo se comportarían si yo quisiera maximizar eso. ¿Se entiende? Entonces, lo que hago es, tengo una función b, ¿sí?, y va a estar dada por, bueno, por mis primeros ingresos, ¿sí?, que son W de H y T, que son lo que yo voy a percibir en el mercado de trabajo en el periodo T durante mi juventud, ¿sí? Pero yo no solo voy a percibir, de repente, si solo me dedico a estudiar, esto sería 0, ¿sí?, porque no habría tal ingreso, pero bueno, como hay gente que estudia y trabaja, esto podría considerarse otro ingreso. Pero a su vez, tenemos que restarle lo que le llamamos el costo de oportunidad, ¿sí?, que es justamente este ingreso perdido que yo no obtuve porque en vez de estar trabajando, estaba estudiando. Entonces multiplico la fracción de estudio S por el ingreso que yo hubiera percibido durante el tiempo que estuve estudiando. ¿Se entiende? Esto entra con un signo negativo porque lo que hace es restarme ingresos a lo largo de mi vida. A su vez, otra cosa que se resta es el costo directo de la educación. Aquí tenemos menos gamma S y T. El gamma es el costo directo de la educación. Directo quiere decir que está directamente relacionado. No es como el costo indirecto anterior, que tiene que ver con qué hubiera pasado si yo hubiera trabajado en vez de estudiar. Esto es un costo directo. Puede ser desde el transporte para ir a la universidad hasta los materiales, las fotocopias, los libros. Bueno, si uno asiste a una universidad privada, el costo de la matrícula, etc. Y finalmente, ¿sí?, se agrega todo lo que sucede en el periodo T más 1, porque lo que vimos hasta ahora era lo que pasaba con los ingresos en la vida del individuo en el periodo T. El punto es, bueno, ¿cómo agregamos lo que él va a ganar en su adultez? Y básicamente en la parte de arriba, ¿sí?, tenemos que en realidad es lo mismo, ¿sí? Es
el sueldo que él va a percibir en su adultez primero, W de I T más 1, que depende de su capital humano en T más 1, ¿sí? Menos la porción que él decida estudiar de su adultez, ¿sí? Que acá la estamos dada por S y T más 1, todo igual que anterior, pero en el periodo T más 1, ¿sí? Y de vuelta le vamos a restar el costo directo de la educación si él siguió estudiando en su adultez. ¿Se entiende? Finalmente, todo esto lo vamos a dividir por 1 más ρ. Es importante entender el significado de este ρ. ¿Sí? Lo que teóricamente ese ρ nos está representando es la tasa subjetiva de descuento intertemporal. O sea, en términos más coloquiales, yo puedo elegir estudiar, ¿sí? Y no ganar dinero en el mercado laboral si a mí me prometen o me imagino o espero que el día de mañana yo voy a ganar más dinero en el mercado de trabajo y que eso se va a compensar o de hecho voy a salir ganando. Eso es realmente, ese es el punto de la inversión, ¿no? La parte de la inversión de todo este modelo. Pero ¿qué pasa? También uno eso tiene que pensarlo en el sentido de, bueno, eso si a las personas no les importara no tener dinero hoy para tener dinero mañana. Y ese RO justamente es lo que denota esa tasa subjetiva de descuento intertemporal. O sea, la respuesta a la pregunta, ¿cuánto me importa a mí no tener dinero hoy para tener dinero mañana? Porque eso va a hacer que las respuestas a la educación entonces también sean diferentes. Es importante entender eso. Tal vez una persona joven de 18 años de una familia de clase media no tiene apuro en tener ingresos hoy. Cuando lo pensamos en una madre tal vez soltera, tal vez de la misma edad, claramente su tasa subjetiva de descuento intertemporal va a ser muy diferente porque ella, bueno, al tener otros costos asociados a su hijo, no va a poder decir, bueno, no gano hoy, pero mañana gano más porque tiene otras necesidades. Y es importante entender cómo eso también está considerado en este modelo a través de ese RO. Finalmente, ¿sí? Vamos a tratar de hallar el equilibrio entre el costo marginal y el beneficio marginal de la educación. En el texto van a ver un montón de fórmulas intermedias, ¿sí? Que los van a llevar hasta esta última ecuación, ¿sí? Y que entendemos que el individuo va a dejar de elegir estudiar cuando su costo marginal, que está dado por beta t ht más gamma t, sea igual al beneficio marginal, ¿sí? Que es lo que vemos del lado derecho de la ecuación, ¿sí? Esto así solo en realidad no nos ayuda porque lo que nosotros queríamos saber era, bueno, ¿cuál es la fracción de tiempo que uno le va a dedicar a estudiar? ¿Cuál es nuestro S? Eso es lo que nosotros en realidad queremos descubrir a través de este modelo. Y por eso es que partiendo de esta ecuación lo que vamos a hacer es despejar S como si fuera nuestra X, ¿sí? Para que tengamos una función que nos diga S es igual, ¿sí? Y ahí nos muestre cómo todas las variables influyen en esa X, S. Y bueno, luego de despejar obtenemos una función que acá no está escrita también a modo de no complicar con la fórmula en sí misma, sino que lo que sí vamos a estudiar es el signo de cada variable. ¿Por qué? Porque nos va a indicar en qué dirección esta variable está afectando a nuestra variable de interés, que son los años de estudio. Entonces, tenemos que la variable A, que es el talento individual de la persona, tiene un signo positivo. Eso en realidad es bastante intuitivo, diciendo que tal vez es más probable que una persona que es muy inteligente se eduque más porque para él es más fácil estudiar, entonces es más probable, ¿sí?, que su fracción de tiempo dedicado al estudio sea mayor a lo largo de su vida, ¿sí? También tenemos el coeficiente, ¿sí?, y esto es interesante, entre beta t más 1 dividido beta, y esto es positivo, ¿sí? Podemos pensar que beta t más 1 es lo que yo voy a ganar el día de mañana en el mercado laboral y beta t es lo que yo me estoy perdiendo mientras elijo estudiar. Entonces, cuando esta división aumenta, ¿sí? O sea, cuando me baja el costo de oportunidad y me aumenta mis ganancias futuras, yo voy a estudiar más, ¿sí?
También es interesante pensar en este punto que cuando las condiciones del mercado laboral actuales en T mejoran, ¿sí? La gente va a estudiar menos, porque esta división va a caer. ¿Se entiende? Si las condiciones laborales mejoran y el costo de oportunidad así aumenta, ¿sí? Las personas van a tender a estudiar menos. Por otro lado, bueno, tenemos el RO, que como veíamos recién, es la tasa de descuento intertemporal. Respecto a esto, dos cosas. Primero, ¿sí? Cuanto más aumenta RO, quiere decir que a mí más me importa el sacrificio de no ganar hoy para ganar mañana. Entonces, claramente, cuanto a mí eso más me importa, menos yo voy a elegir estudiar, ¿sí? Por eso RO tiene un signo negativo. También es importante tal vez saber que como el modelo tal vez nació en un país desarrollado o busca explicar la educación terciaria en un país desarrollado, suele mencionar que se puede suplantar RO por la tasa de interés en el mercado, entendiendo, ¿sí?, que si existieran mercados financieros perfectos, en realidad, ¿sí?, el costo de sacrificar hoy para ganar mañana, ¿sí?, sería la tasa de interés que yo pago si tomo un préstamo hoy para estudiar y mañana lo tengo que devolver. Finalmente, y eso también bastante intuitivo, gamma T, que es el costo directo de la educación, afecta negativamente, ¿sí?, a la educación, o sea, cuanto más caro es estudiar, menos la gente lo va a hacer, eso está bastante claro. Y bueno, tenemos los recursos E, que también tienen un signo positivo, también me parece que es bastante intuitivo, cuanto más recursos yo le agrego a la educación, entonces más yo voy a estudiar, ¿sí? Como ven, hay una variable que no tiene un signo ni positivo ni negativo, que es el stock de capital humano, y justamente esta la dejé para lo último porque hay que entender cómo se comporta esta variable con relación a ese. Cuando yo comienzo con un stock de capital humano muy bajo, ¿sí?, mi incentivo para estudiar va a ser muy alto, ¿sí? Entonces H va a tener un signo positivo en ese sentido, en el que si yo empiezo en un punto más bajo de acumulación de capital humano, ¿sí?, eso va a tener un impacto en si yo decido estudiar o no. Como la educación, ¿sí?, también tiene productividad marginal decreciente, eso se va desacelerando cuanto más yo subo, digamos, en la acumulación de capital humano. Tal vez esto no quedó muy claro, tal vez lo pongo en un ejemplo educacional básico conocido para todos. Digamos que es más probable, ¿sí?, que yo siga estudiando si estoy en primaria que yo siga estudiando si ya terminé una maestría, ¿sí? Porque el valor que se agrega, ¿sí?, cuando yo tomo esa decisión va cayendo, ¿se entiende? El diferencial va cayendo. Por eso es que H quedó sin signo, digamos. Pero bueno, esta función lo que intenta es visualmente y rápidamente poder ver cómo cada variable de las que hemos considerado afecta a la decisión, ese asterisco, del tiempo óptimo que le vamos a dedicar a la educación. Bueno, y aquí quería comentarles, ¿sí?, los dos ejemplos que aparecen en este capítulo para que queden claros, ¿sí? Tenemos en un sistema de ejes graficados en el eje de las X, ¿sí?, los años de educación, y en el eje de las Y el valor, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí?, que el costo marginal crece, ¿sí? Digamos, el costo marginal de ir a la universidad es mayor al costo marginal de ir a primaria. Eso me parece bastante intuitivo. ¿Sí? Por otro lado, el beneficio marginal decrece, que son estas curvas que vemos, ¿sí?, que vendría a ser lo contrario, lo que mencionábamos anteriormente. Mi beneficio esperado, ¿sí?, de completar la primaria es mayor en el margen, ¿verdad? No confundirse, en el margen es mucho mayor al beneficio marginal de realizar un postdoctorado, por ejemplo. Entonces, tenemos al individuo A, ¿sí?, que es esta primera curva, que corta el punto en el que el costo marginal y el beneficio marginal se encuentran, es el punto A, ¿sí?, que ven está dado por E1. Imaginemos que E1
fuera terminar el liceo, ¿sí? Entonces, el individuo A va a hacer el razonamiento de decir, bueno, donde mi costo va a igualar mi beneficio, terminar el liceo, perfecto, estudio hasta terminar el liceo y luego ingreso al mercado laboral. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que causa la heterogeneidad entre los individuos? Porque si lo veo así, en realidad todos deberían cruzarse en el mismo punto. El punto A valdría para muchos individuos. Y sí, si bien el punto A puede valer para muchos individuos, no para todos. Y quería mostrarles justamente un ejemplo de cómo el retorno puede cambiar de esta primer curva más hacia la izquierda hasta la curva más a la derecha. Por ejemplo, si la persona B es una persona más talentosa, ¿sí? Si la persona B es más talentosa, entonces su curva se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque para cualquier punto en el que se encuentre A, ¿sí?, el retorno para B va a ser mayor, porque como B es más inteligente, ¿sí?, el mercado laboral igual lo va a beneficiar más, ¿sí?, a través de su tasa marginal de productividad. Entonces su curva se va a mover hacia la derecha. Una vez que la curva se mueve hacia la derecha, el equilibrio deja de estar en el punto A y el equilibrio pasa a estar en el punto B, ¿sí? El momento en el que para esta segunda persona se iguala el costo marginal al beneficio marginal es el punto B, que sea, pongamos, ir a la universidad y terminarla. ¿Se entiende? Este es un ejemplo de cómo un cambio mínimo en una variable, como puede ser el talento, puede generar dos situaciones de equilibrio diferentes. En el segundo ejemplo, lo que vemos es cómo el modelo también puede explicar ciertas situaciones que pueden darse en diferentes sociedades. Por ejemplo, ¿sí?, tenemos de vuelta, ¿sí?, las mismas curvas y vemos por la intersección entre las curvas que al individuo Juan, pongámosle Juan, ¿sí?, le convendría educarse hasta el punto B, ¿sí?, donde el costo igual al beneficio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El individuo no puede afrontar el costo de educarse hasta el punto B, ¿sí? Y como no tiene el costo para financiar, va a terminar en el equilibrio en el punto A, ¿sí? Esa situación es ineficiente. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo formación de capital humano, ¿sí? Entonces, un modelo así también podría explicar por qué se podría tener una política para financiar a aquellos, ¿sí?, que deberían estar en un equilibrio en B y por diversos motivos, por ejemplo, de dinero, ¿sí?, se encuentran en un equilibrio subóptimo más hacia atrás. Esto podría, por ejemplo, en Uruguay fundamentar el uso de ciertas becas o ayudas al estudio. También es interesante comparar ambas, porque si bien existen heterogeneidad en ambas gráficas, uno podría decir en el primer ejemplo, bueno, estos dos individuos, ¿sí?, tienen diferentes logros educacionales por una diferencia en el talento. Y sin embargo, en el ejemplo B, uno podría decir, bueno, el individuo que está en B porque obtuvo la beca y el que está en A porque no lo obtuvo, tienen diferentes logros educacionales, pero no fue debido a una diferencia en el talento, sino a una restricción que se le impuso por el tema de los costos, ¿sí? Entonces, de repente, mientras en una situación no es necesario que el Estado intervenga para corregirlo, en la segunda sí, porque estaríamos en un equilibrio ineficiente. Tal vez está bueno pensar en estos términos para pensar sobre ciertas políticas educativas o sobre ciertas realidades, ¿sí?, que de repente nunca habíamos modelizado de esta forma. Y bueno, finalmente, y a modo de conclusión, repasemos que el modelo predice que las personas demandarán educación hasta que su costo marginal iguale al beneficio marginal. Mientras que los beneficios dependen de las condiciones del mercado laboral, de los recursos invertidos en la educación y del talento individual, los costos únicamente dependen del costo directo de estudiar y del talento individual. A su vez, las dos principales fuentes de heterogeneidad en las decisiones educacionales de los individuos deberían poder explicarse a través de su talento individual y o de la riqueza de su hogar, que es lo que podría estar limitando el acceso a la educación óptima. Bueno, muchas gracias por escuchar y que se diviertan leyendo este capítulo, que la verdad está muy bueno y puede explicar
muchas cosas en las que todavía capaz no habíamos pensado.